Imagina por un momento que estás parado frente a un espejo. Lo que ves no es solo tu reflejo, sino todas las decisiones que has tomado, los sacrificios que has hecho y los sueños que aún están esperando ser alcanzados. Ahora, pregúntate, ¿qué tan lejos estás dispuesto a llegar para convertir esos sueños en realidad? Porque el éxito no es algo que simplemente aparece en tu vida, no es un golpe de suerte, ni un regalo que alguien te entrega. El éxito es el resultado de cada gota de sudor, de cada noche sin dormir, de cada vez que te levantaste después de caer. La sociedad nos ha vendido la idea de que el éxito es algo reservado para unos pocos afortunados, para aquellos que nacieron en el lugar correcto o con las conexiones adecuadas. Pero la verdad es otra. El éxito no discrimina, no tiene favoritos. El éxito pertenece a quienes están dispuestos a trabajar por él, a quienes entienden que cada pequeño esfuerzo cuenta, que cada paso, por pequeño que sea, los acerca a su meta. Hoy quiero contarte una historia que podría ser la tuya, la mía o la de cualquier persona que alguna vez haya sentido que el camino hacia sus sueños era demasiado difícil. Es la historia de alguien que entendió que el éxito no llega por casualidad, sino por trabajo. Una historia que nos recuerda que, aunque el camino sea largo y lleno de obstáculos, cada paso vale la pena. Porque al final, el éxito no es solo alcanzar una meta, sino la persona en la que te conviertes mientras luchas por ella. Era una tarde calurosa, en un pequeño pueblo al norte de México. El sol brillaba intensamente y el aire estaba cargado de polvo y el aroma de la tierra seca. En una humilde casa de adobe se encontraba Sofía, una joven de 24 años con grandes sueños y una determinación que brillaba en sus ojos. Desde niña, Sofía había soñado con ser arquitecta. Le fascinaba la idea de diseñar edificios que no solo fueran funcionales, sino que también contaran historias, que inspiraran a las personas y transformaran comunidades. Pero la vida de Sofía no había sido fácil. Su familia vivía al día, trabajando en el campo para poder poner comida en la mesa. Sus padres, aunque amorosos, no podían ofrecerle más que apoyo moral. El dinero no alcanza para la universidad, le decían con tristeza cada vez que ella mencionaba su sueño. Sin embargo, Sofía no se dejó desanimar. Sabía que, aunque el camino sería difícil, no estaba dispuesta a renunciar a lo que tanto deseaba. Esa tarde, mientras ayudaba a su madre a preparar tortillas, Sofía tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. «Voy a trabajar, voy a ahorrar y voy a estudiar, aunque me tome años», le dijo a su madre con firmeza. Su madre, con lágrimas en los ojos, la abrazó y le dijo: «Hija, el camino será duro, pero si alguien puede lograrlo, eres tú». Con esa determinación, Sofía comenzó su viaje. Sabía que no sería fácil, pero también sabía que cada sacrificio, cada hora de trabajo, la acercaría un poco más a su sueño. Esa noche, mientras el pueblo dormía, Sofía se sentó frente a una libreta vieja y comenzó a escribir un plan. No tenía dinero, no tenía contactos, pero tenía algo mucho más valioso: la voluntad de trabajar por lo que quería. El primer paso fue encontrar un trabajo. Al día siguiente, Sofía caminó por las calles del pueblo, preguntando en cada tienda, en cada restaurante, en cada lugar donde pudiera ganar algo de dinero. Finalmente, encontró un empleo como ayudante en una pequeña panadería. No era mucho, pero era un comienzo. Cada mañana, antes de que el sol saliera, Sofía se levantaba, se ponía su delantal y comenzaba a trabajar. Amasaba pan, limpiaba el local y atendía a los clientes, siempre con una sonrisa en el rostro. Pero Sofía no solo trabajaba. En las noches, después de largas jornadas en la panadería, se sentaba a estudiar. Había conseguido algunos libros viejos de arquitectura que un maestro de la escuela secundaria le había regalado, y pasaba horas leyendo, dibujando y soñando con el día en que pudiera diseñar su primer edificio. Aunque estaba cansada, nunca se quejaba. Sabía que cada página que leía, cada dibujo que hacía, era un paso más hacia su meta. Sin embargo, no todos entendían su determinación.
Algunos de sus amigos le decían que estaba perdiendo el tiempo, que debería conformarse con una vida más sencilla. ¿Para qué te esfuerzas tanto?, le decían. No tienes dinero, no tienes contactos, nunca vas a llegar a ser arquitecta. Pero Sofía no los escuchaba. Sabía que el éxito no llegaba por casualidad y estaba dispuesta a trabajar por él, sin importar cuánto tiempo le tomara. Esa primera etapa de su viaje fue solo el comienzo. Sofía estaba construyendo algo mucho más grande que un sueño. Estaba construyendo la disciplina, la resiliencia y la fortaleza que necesitaría para enfrentar los desafíos que estaban por venir. Porque, aunque aún no lo sabía, el camino hacia el éxito sería mucho más difícil de lo que había imaginado, pero también sería mucho más gratificante. Los días de Sofía se convirtieron en una rutina agotadora. Se levantaba antes del amanecer para trabajar en la panadería, pasaba horas amasando pan y limpiando el local, y por las noches, con el cuerpo cansado y las manos adoloridas, se sentaba a estudiar. Aunque su determinación era inquebrantable, los desafíos comenzaron a acumularse rápidamente. El primer gran obstáculo fue el dinero. A pesar de trabajar largas horas, lo que ganaba apenas alcanzaba para ayudar a su familia y cubrir sus propios gastos básicos. Ahorrar para la universidad parecía un sueño lejano. Había días en los que Sofía se sentía abrumada por la realidad. ¿Cómo voy a lograrlo?, se preguntaba mientras contaba las monedas que había guardado en un frasco. Pero cada vez que la duda intentaba apoderarse de ella, recordaba las palabras de su madre: el camino será duro, pero si alguien puede lograrlo, eres tú. El segundo desafío fue la soledad. Aunque tenía el apoyo de su familia, muchos de sus amigos no entendían por qué se esforzaba tanto. Sofía, no te compliques la vida, le decían. Acepta lo que tienes y vive tranquila. Pero Sofía no podía conformarse. Sabía que había algo más allá de las fronteras de su pequeño pueblo, algo que valía la pena perseguir. Sin embargo, esas palabras de desánimo a veces la hacían sentir aislada, como si estuviera luchando sola contra el mundo. El tercer desafío fue el cansancio. Las largas jornadas de trabajo y estudio comenzaron a pasarle factura. Había noches en las que se quedaba dormida sobre sus libros, con los ojos ardiendo de tanto leer y las manos temblorosas por el esfuerzo físico. Había mañanas en las que le costaba levantarse de la cama, y cada paso hacia la panadería se sentía como una montaña que debía escalar. Pero incluso en esos momentos de agotamiento extremo, Sofía encontraba una chispa de esperanza. Cada día que trabajo, cada página que leo, es un paso más cerca de mi sueño, se repetía a sí misma. Sin embargo, el mayor desafío llegó cuando la panadería donde trabajaba cerró inesperadamente. El dueño, un hombre mayor que había sido como un mentor para Sofía, le explicó con tristeza que ya no podía mantener el negocio. Para Sofía, esto fue un golpe devastador. No solo perdió su fuente de ingresos, sino también un lugar donde se sentía útil y valorada. Durante días, caminó por el pueblo buscando otro trabajo, pero las oportunidades eran escasas. El dinero que había ahorrado comenzó a agotarse y con él, su esperanza. Una noche, mientras estaba sentada en su habitación, rodeada de libros y con el corazón pesado, Sofía sintió que estaba al borde de rendirse. Tal vez todos tienen razón, pensó. Tal vez estoy soñando demasiado alto. Pero justo cuando estaba a punto de dejarse llevar por la desesperación, recordó algo que había leído en uno de sus libros de arquitectura. Las estructuras más fuertes son aquellas que resisten la mayor presión. Esas palabras resonaron en su mente como un eco, y de repente, algo dentro de ella cambió. Se dio cuenta de que, aunque el camino era difícil, cada desafío que enfrentaba la estaba fortaleciendo, preparándola para algo más grande. Con renovada determinación, Sofía decidió no rendirse. Sabía que no podía controlar las circunstancias, pero sí podía controlar su actitud. Comenzó a buscar trabajo fuera de su pueblo, caminando largas distancias y tocando puertas en cada negocio que encontraba. Finalmente, después de semanas de búsqueda,
Consiguió un empleo como mesera en un restaurante en la ciudad más cercana. El trabajo era aún más demandante que el de la panadería, pero Sofía estaba agradecida por la oportunidad. Cada día, viajaba más de 1 hora para llegar al restaurante, trabajaba largas jornadas y regresaba a casa tarde en la noche, agotada pero decidida. El nuevo trabajo también trajo nuevos desafíos. Algunos clientes eran groseros y había días en los que sentía que su esfuerzo no era valorado. Pero Sofía aprendió a ver cada dificultad como una lección. Esto me está enseñando paciencia, pensaba cuando un cliente se quejaba sin razón. Esto me está enseñando resiliencia, se decía cuando tenía que trabajar horas extras. Poco a poco, comenzó a darse cuenta de que el trabajo no solo le estaba ayudando a ahorrar dinero, sino también a desarrollar habilidades que le serían útiles en el futuro. A pesar de los desafíos, Sofía nunca dejó de estudiar. Cada noche, después de regresar del restaurante, se sentaba a leer y a practicar sus dibujos. Había días en los que apenas podía mantener los ojos abiertos, pero se negaba a dejar que el cansancio la detuviera. Sabía que cada página que leía, cada línea que dibujaba, era un paso más cerca de su sueño. Sin embargo, el camino seguía siendo incierto. Había momentos en los que Sofía se preguntaba si todo su esfuerzo valdría la pena. ¿Y si nunca logro ser arquitecta?, pensaba en sus momentos de duda. Pero cada vez que esos pensamientos la invadían, recordaba por qué había comenzado. No estaba trabajando solo por un título o una carrera, sino por la oportunidad de construir un futuro mejor para ella y su familia. Y eso, para Sofía, era razón suficiente para seguir adelante. Los desafíos iniciales de Sofía no solo pusieron a prueba su determinación, sino que también la prepararon para lo que estaba por venir. Aunque el camino era difícil, cada obstáculo que enfrentaba la hacía más fuerte, más resiliente y más segura de que el éxito no llegaba por casualidad, sino por trabajo. Y aunque aún estaba lejos de alcanzar su meta, sabía que cada paso que daba la acercaba un poco más a su sueño. Con el tiempo, Sofía comenzó a notar pequeños cambios en su vida. Aunque el camino seguía siendo difícil, su esfuerzo constante empezaba a dar frutos. En el restaurante donde trabajaba, sus compañeros y supervisores comenzaron a admirar su dedicación y su actitud positiva. No importaba cuán cansada estuviera, siempre tenía una sonrisa para los clientes y estaba dispuesta a ayudar a quien lo necesitara. Esa actitud no pasó desapercibida y un día su jefe le ofreció un ascenso a encargada de turno. El aumento de sueldo no era mucho, pero para Sofía significaba un paso más hacia su meta. Con el nuevo puesto, Sofía pudo ahorrar un poco más de dinero y por primera vez sintió que su sueño de estudiar arquitectura estaba al alcance de sus manos. Sin embargo, sabía que aún faltaba mucho por hacer. Decidió buscar becas y programas de apoyo para estudiantes de bajos recursos. Pasaba sus días libres investigando en Internet, llenando formularios y escribiendo ensayos sobre su historia y su pasión por la arquitectura. Aunque muchas veces recibía respuestas negativas, no se desanimaba. Cada rechazo era una oportunidad para mejorar y seguir intentándolo. Un día, mientras revisaba su correo electrónico, encontró un mensaje que cambiaría su vida. Era de una fundación que ofrecía becas completas para jóvenes talentosos que demostraran necesidad económica y un fuerte compromiso con sus metas. Sofía no podía creerlo. Leyó el mensaje una y otra vez, asegurándose de que no era un error. La fundación la invitaba a una entrevista para evaluar su candidatura. Aunque estaba emocionada, también sentía nervios. Sabía que esta era una oportunidad única y no quería desaprovecharla. La entrevista fue en la ciudad, en un edificio moderno y elegante que intimidaba a Sofía. Vestida con su mejor ropa, que aunque sencilla estaba impecable, entró al lugar con la cabeza en alto. Durante la entrevista, le preguntaron sobre su vida, sus metas y por qué quería ser arquitecta. Sofía habló desde el corazón. Les contó sobre su infancia en el pueblo, sobre las noches que pasaba estudiando después de trabajar
y sobre cómo soñaba con diseñar edificios que no solo fueran hermosos, sino que también ayudaran a mejorar la vida de las personas. Su pasión y sinceridad conmovieron a los entrevistadores. Semanas después, Sofía recibió la noticia que había estado esperando. Había sido seleccionada para recibir la beca. La emoción que sintió en ese momento fue indescriptible. Lloró, rió y abrazó a su madre, quien también lloraba de felicidad. Por primera vez, Sofía sintió que todo su esfuerzo había valido la pena, pero sabía que este era solo el comienzo de una nueva etapa en su vida. Con la beca, Sofía pudo inscribirse en una de las mejores universidades de la región. El primer día de clases fue un desafío en sí mismo. Estaba rodeada de estudiantes que parecían mucho más preparados que ella, jóvenes que venían de familias acomodadas y que habían tenido acceso a recursos que Sofía solo podía imaginar. Al principio, se sintió fuera de lugar. ¿Qué estoy haciendo aquí?, pensaba. Pero rápidamente recordó todo lo que había superado para llegar hasta ahí. Sabía que no podía dejar que las inseguridades la detuvieran. Sofía decidió que, si había llegado hasta ese punto, iba a dar lo mejor de sí misma. Pasaba horas en la biblioteca, estudiando y practicando. Aunque al principio le costaba seguir el ritmo de las clases, poco a poco comenzó a destacar. Sus profesores notaron su dedicación y su talento, y algunos de ellos comenzaron a ofrecerle mentorías y apoyo adicional. Sofía aprovechó cada oportunidad, sabiendo que cada pequeño paso la acercaba más a su sueño. Uno de los momentos más importantes de su vida universitaria llegó cuando un profesor la invitó a participar en un concurso de diseño arquitectónico. El reto era crear un proyecto que resolviera un problema social utilizando materiales sostenibles y de bajo costo. Sofía decidió basar su proyecto en las necesidades de su pueblo. Diseñó un modelo de vivienda económica y ecológica que podría construirse fácilmente en comunidades rurales. Su diseño no solo era funcional, sino que también reflejaba su amor por su tierra y su compromiso con ayudar a los demás. El concurso fue una experiencia intensa. Sofía trabajó día y noche en su proyecto, enfrentando desafíos técnicos y emocionales. Había momentos en los que sentía que no podía más, pero cada vez que pensaba en rendirse, recordaba a su madre, a su pueblo y a todas las personas que habían creído en ella. Sabía que no estaba trabajando solo por ella misma, sino por todos aquellos que habían depositado su confianza en ella. Cuando llegó el día de la presentación, Sofía estaba nerviosa, pero también emocionada. Subió al escenario con su maqueta y sus planos y habló con pasión sobre su proyecto. Explicó cómo su diseño podía mejorar la calidad de vida de las personas en comunidades rurales y cómo su propia experiencia había inspirado cada detalle del proyecto. Su presentación fue recibida con aplausos y al final del día, Sofía fue anunciada como la ganadora del concurso. Ese momento marcó un antes y un después en la vida de Sofía. No solo ganó reconocimiento y apoyo financiero para continuar sus estudios, sino que también se dio cuenta de que todo su esfuerzo, cada sacrificio y cada noche sin dormir, había valido la pena. Había demostrado que el éxito no llega por casualidad, sino por trabajo, y que cuando estás dispuesto a luchar por tus sueños, no hay obstáculo que no puedas superar. Sofía aún tenía mucho camino por recorrer, pero ahora sabía que era capaz de enfrentar cualquier desafío. Su historia no solo era un testimonio de su propia determinación, sino también una inspiración para todos aquellos que alguna vez habían dudado de sí mismos. Porque al final, el éxito no es solo alcanzar una meta, sino la persona en la que te conviertes mientras luchas por ella. El último año de la universidad llegó con un desafío que pondría a prueba todo lo que Sofía había aprendido y todo lo que había construido hasta ese momento. La universidad organizó un proyecto final obligatorio para los estudiantes de arquitectura: diseñar y presentar un plan arquitectónico completo que resolviera un problema real en una comunidad específica. Este proyecto no solo determinaría su calificación final, sino que también sería una oportunidad
para que los estudiantes mostraran su talento frente a un panel de expertos, incluyendo arquitectos reconocidos y posibles empleadores. Sofía sabía que este proyecto era su oportunidad de oro. Decidió que su propuesta estaría enfocada en su pueblo natal, un lugar que aún enfrentaba problemas de vivienda precaria y falta de infraestructura básica. Su idea era ambiciosa: diseñar un centro comunitario multifuncional que sirviera como escuela, clínica y espacio de reunión para las familias. El diseño debía ser sostenible, económico y adaptado a las condiciones climáticas y culturales de la región. Sabía que no sería fácil, pero también sabía que este proyecto representaba todo por lo que había trabajado durante años. Desde el primer día, Sofía se sumergió en el proyecto con una dedicación absoluta. Pasaba días enteros en la biblioteca, investigando materiales sostenibles, técnicas de construcción y ejemplos de proyectos similares en otras partes del mundo. Por las noches, trabajaba en los planos, ajustando cada detalle para asegurarse de que su diseño fuera funcional y estéticamente atractivo. Había momentos en los que sentía que el tiempo no era suficiente, que las expectativas eran demasiado altas y que el peso de la responsabilidad la aplastaba. Pero cada vez que esas dudas la invadían, recordaba las palabras que su madre le había dicho años atrás. El camino será duro, pero si alguien puede lograrlo, eres tú. Sin embargo, los desafíos no tardaron en aparecer. A medida que avanzaba en el proyecto, se dio cuenta de que algunos de los materiales que había planeado usar eran demasiado caros o difíciles de conseguir en su región. Esto significaba que tendría que rediseñar partes importantes de su propuesta. Además, algunos de sus compañeros comenzaron a cuestionar su capacidad para completar un proyecto tan ambicioso. ¿Por qué no haces algo más sencillo?, le decían. No tienes que complicarte tanto. Pero Sofía no estaba dispuesta a conformarse. Sabía que este proyecto no era solo un requisito académico, sino una oportunidad para demostrar que el éxito no llega por casualidad, sino por trabajo. El momento más difícil llegó cuando, a solo 2 semanas de la fecha límite, su computadora sufrió un fallo técnico y perdió gran parte de su trabajo. Sofía sintió que el mundo se derrumbaba. Había invertido meses en ese proyecto y ahora parecía que todo estaba perdido. Durante horas intentó recuperar los archivos, pero sin éxito. Esa noche lloró como no lo había hecho en años. Por primera vez consideró la posibilidad de rendirse. Tal vez esto es una señal de que no puedo hacerlo, pensó. Pero al día siguiente algo cambió. Mientras miraba los restos de su trabajo, recordó todas las veces que había enfrentado obstáculos en el pasado y cómo siempre había encontrado la manera de superarlos. No he llegado hasta aquí para rendirme ahora, se dijo a sí misma. Con renovada determinación comenzó de nuevo. Trabajó día y noche, reconstruyendo su proyecto desde cero. Aunque el tiempo era limitado, Sofía se negó a comprometer la calidad de su trabajo. Cada línea, cada detalle, cada decisión reflejaba no solo su habilidad como arquitecta, sino también su pasión y su compromiso con su comunidad. Finalmente, llegó el día de la presentación. Sofía estaba nerviosa, pero también emocionada. Sabía que había dado todo de sí misma en ese proyecto y estaba lista para compartir su visión con el mundo. Subió al escenario con su maqueta y sus planos y comenzó a hablar. Explicó cómo su diseño no solo abordaba las necesidades prácticas de su pueblo, sino que también celebraba su cultura y su identidad. Habló sobre los materiales sostenibles que había elegido, las técnicas de construcción que podían ser implementadas por los propios habitantes y el impacto positivo que el centro comunitario tendría en la vida de las personas. A medida que hablaba, podía ver cómo los miembros del panel asentían con la cabeza, impresionados por su pasión y su conocimiento. Cuando terminó su presentación, la sala estalló en aplausos. Sofía sintió una mezcla de alivio y orgullo. Había enfrentado cada obstáculo, había superado cada desafío y ahora estaba viendo los frutos de su esfuerzo. Al final del día, el panel anunció los resultados. El proyecto de Sofía fue elegido como el mejor de su generación.
Los jueces elogiaron no solo su diseño innovador, sino también su capacidad para conectar la arquitectura con las necesidades reales de una comunidad. Sofía no podía contener las lágrimas. Todo el trabajo, las noches sin dormir, las dudas y los sacrificios habían valido la pena. Pero el verdadero clímax de su historia no fue ganar el concurso, sino lo que vino después. Gracias a su proyecto, Sofía recibió una oferta de trabajo en una prestigiosa firma de arquitectura, donde tendría la oportunidad de desarrollar proyectos similares en otras comunidades. Además, su diseño para el centro comunitario fue adoptado por una organización sin fines de lucro, que se comprometió a financiar su construcción en su pueblo natal. Ese día, mientras regresaba a casa, Sofía reflexionó sobre todo lo que había vivido. Se dio cuenta de que el éxito no era solo alcanzar una meta, sino el proceso de convertirse en alguien más fuerte, más sabio y más resiliente. Había aprendido que el éxito no llega por casualidad, sino por trabajo, y que cada desafío en el camino es una oportunidad para crecer. Sofía sabía que su viaje no había terminado. Había muchas más metas por alcanzar, muchas más comunidades por ayudar y muchas más lecciones por aprender. Pero ahora, más que nunca, estaba segura de que podía enfrentar cualquier cosa, porque había descubierto que, cuando estás dispuesto a trabajar por tus sueños, no hay límite para lo que puedes lograr. Sofía estaba de pie frente al terreno donde, en unos meses, comenzaría la construcción del centro comunitario que había diseñado. El sol brillaba intensamente y el viento cálido del pueblo acariciaba su rostro. A su alrededor, los habitantes del lugar se reunían con sonrisas llenas de esperanza, emocionados por lo que estaba por venir. Para ellos, ese proyecto no era solo un edificio, era un símbolo de lo que se podía lograr con esfuerzo, dedicación y un sueño claro. Para Sofía, era la culminación de años de trabajo, sacrificios y perseverancia. Mientras observaba el terreno, recordó todo lo que había vivido para llegar hasta ese momento. Recordó las largas jornadas en la panadería, las noches estudiando hasta el amanecer, los momentos de duda y las veces que estuvo a punto de rendirse. Recordó las palabras de su madre, que siempre le había dicho que el camino sería difícil, pero que valdría la pena. Y ahora, parada ahí, viendo cómo su sueño comenzaba a tomar forma, entendió que cada paso, cada caída y cada desafío habían sido necesarios para llegar hasta ahí. Sofía sabía que su historia no era solo suya, era la historia de todas las personas que alguna vez habían sentido que sus sueños eran demasiado grandes o que las circunstancias estaban en su contra. Era la historia de quienes habían trabajado en silencio, enfrentando obstáculos y superando sus propios límites. Y sobre todo, era una prueba de que el éxito no llega por casualidad, sino por trabajo. En los meses siguientes, Sofía se dedicó por completo a la construcción del centro comunitario. Trabajó de la mano con los arquitectos, ingenieros y trabajadores locales, asegurándose de que cada detalle del proyecto reflejara las necesidades y los valores de su comunidad. No fue un proceso fácil. Hubo retrasos, problemas con los materiales y momentos de tensión, pero Sofía nunca perdió de vista su objetivo. Cada vez que surgía un obstáculo, lo enfrentaba con la misma determinación que la había llevado hasta ahí. Finalmente, el día de la inauguración llegó. El centro comunitario estaba terminado, y era incluso más hermoso de lo que Sofía había imaginado. Las paredes, construidas con materiales sostenibles, estaban decoradas con murales que representaban la historia y la cultura del pueblo. Las aulas estaban equipadas con todo lo necesario para que los niños pudieran aprender y crecer. La clínica estaba lista para ofrecer atención médica a quienes más lo necesitaban. Y el espacio de reunión, con su diseño abierto y acogedor, se había convertido en el corazón del lugar. Cuando Sofía cortó el listón inaugural, los aplausos y las lágrimas de los asistentes llenaron el aire. Fue un momento de celebración, no solo para ella, sino para toda la comunidad. En su discurso, Sofía habló desde el corazón. Este centro no es solo un edificio, dijo. Es un recordatorio de que,
Cuando trabajamos juntos y creemos en nosotros mismos, podemos lograr cosas increíbles. El éxito no llega por casualidad, llega por trabajo, y este es el resultado del esfuerzo de todos nosotros. Después de la inauguración, Sofía se convirtió en una figura inspiradora para muchas personas, tanto dentro como fuera de su comunidad. Su historia comenzó a difundirse y pronto fue invitada a dar charlas en escuelas, universidades y eventos. En cada lugar al que iba compartía su mensaje, que los sueños no tienen límites, que el esfuerzo siempre vale la pena y que cada persona tiene el poder de cambiar su vida y la de los demás. Pero a pesar de su éxito, Sofía nunca olvidó sus raíces. Continuó trabajando en proyectos que beneficiaran a comunidades vulnerables, utilizando su talento y su experiencia para marcar una diferencia real. Para ella, el éxito no era un destino, sino un viaje continuo, una oportunidad de seguir creciendo y ayudando a otros a alcanzar sus propios sueños. Un día, mientras caminaba por su pueblo, un niño pequeño se le acercó. «¿Tú eres la arquitecta que construyó el centro?», le preguntó con curiosidad. Sofía sonrió y asintió. «Sí, pero no lo hice sola», respondió. «Fue gracias al trabajo de muchas personas». El niño la miró con admiración y dijo: «Yo también quiero ser arquitecto algún día». Sofía se agachó, lo miró a los ojos y le dijo: «Entonces nunca dejes de soñar y nunca tengas miedo de trabajar duro. Porque el éxito no llega por casualidad, llega por trabajo. Y si tú crees en ti mismo, puedes lograr lo que quieras». Ese momento encapsuló todo lo que Sofía había aprendido en su viaje. Entendió que su historia no era solo sobre ella, sino sobre el impacto que podía tener en los demás. Cada sacrificio, cada noche sin dormir, cada desafío superado había valido la pena, no solo por lo que había logrado, sino por las vidas que había tocado en el proceso. Hoy Sofía sigue trabajando, soñando y esforzándose. Pero lo hace con la certeza de que el éxito no es algo que se encuentra, sino algo que se construye día a día, con cada decisión, con cada acción y con cada paso hacia adelante. Su historia es un recordatorio de que, aunque el camino sea difícil, siempre vale la pena. Porque al final el éxito no es solo alcanzar una meta, sino la persona en la que te conviertes mientras luchas por ella. Y ahora te pregunto a ti, ¿qué estás dispuesto a hacer por tus sueños? ¿Qué pasos darás hoy para acercarte a esa meta que tanto anhelas? Recuerda, el éxito no llega por casualidad, llega por trabajo. Y si estás dispuesto a esforzarte, no hay nada que no puedas lograr. ¿Qué te pareció la historia de Sofía? ¿Te inspiró su determinación y su capacidad para superar los obstáculos? Nos encantaría saber tu opinión. Cuéntanos en los comentarios qué parte de su viaje te impactó más y desde dónde nos estás leyendo. Tu experiencia también puede motivar a otros a perseguir sus sueños. Esperamos tus comentarios y que te unas a esta comunidad de soñadores y luchadores.